sometido a una guerra psicológica y guerra cognitiva por muchísimo tiempo y lo hemos logrado superar a tal punto que estamos hoy aquí en paz y compartiendo este espacio en este momento. Así que lo primero que tengo que conversar y decirles es qué significa la guerra cognitiva. Y hay estudios ya, por ejemplo, desde Canadá como desde la OTAN, se han venido haciendo experimentos, si se quiere, de este tema de la guerra cognitiva. Y dice que la mente humana se ha convertido en una nueva esfera de la guerra, debido al creciente papel que hoy desempeña la tecnología y la enorme cantidad de información producida. Podemos decir que las capacidades cognitivas individuales ya no son suficientemente para garantizar una toma de decisiones lo suficientemente informada y oportuna. Ha sido este problema el que ha llevado a la creación del concepto de guerra cognitiva, el cual se hace cada vez más recurrente en la terminología militar de los últimos años. La guerra cognitiva ha resultado ser un gran desafío, especialmente porque altera la comprensión y la reacción. Una vez que nosotros ya nos bombardean de información falsa, de fake news, y de todo esto tenemos nuestra mente embotada y nuestro cerebro es la principal arma para poder desestabilizar, si se quiere, un país, porque cuando estamos convencidos y dejamos que esas falsas noticias nos atrapen, al final vamos a terminar reaccionando frente a eso. Y eso es lo que tratamos de hacer durante muchísimo tiempo. Y desde que llegó el comandante Chávez, hace 20 años ya la revolución, es lo que han impuesto en los medios de comunicación y en cada uno de los espacios, y con la cada vez avanzada tecnología nos inundan de esa información, y nuestra principal arma, el cerebro. Por eso te digo que todos nosotros hemos sido víctimas de esa guerra cognitiva, pero al mismo tiempo hemos salido invictos, porque estamos aquí y pudimos comprender el momento por ejemplo, en el año 2019 más duro en este país desde muchísimo tiempo atrás. Lo que pasa es que me voy para atrás, Tania se va. Entonces, desde muchísimo tiempo atrás, porque tenemos que entender que cuando muere el comandante Chávez, que ya venían diciendo que Venezuela era un país, o que el comandante Chávez, y eso implica toda la revolución, era narcotraficante, terrorista, y todos esos epítetos que le impusieron al comandante Chávez, ya estaban diciendo de por sí que la revolución no servía, que era una narco-revolución, un narco-país, y que por lo tanto nada funcionaba. Muere el comandante Hugo Chávez, dijeron, ahora sí, no podemos permitir que la revolución siga avanzando, y vino el año 2015, nos imponen las sanciones económicas, nos dicen que somos una amenaza inusual para Estados Unidos, imponen a partir de ese momento sanciones económicas. Hay una escasez inducida de alimentos, de medicinas, que todos lo vivimos y lo pudimos superar. En ese momento quizás todos nos íbamos a volver locos, pero la organización popular, desde los propios barrios, hicieron posible que saliéramos adelante de esa situación. A pesar de la guerra, a pesar de todo esto, pero la organización fue fundamental, y cómo desde las bases populares, los líderes sociales ayudaron a esa comprensión de lo que estaba ocurriendo. Continuó avanzando el tiempo, vinieron las guarimbas, nosotros no nos atrapamos en ese momento de las guarimbas, fuimos víctimas de esa situación de violencia. Llega el año 2018 y como nos decretaron como una amenaza inusual, como mi profesor, tutor además de la tesis de Relaciones Internacionales, dicen, cuando Estados Unidos ya decreta al país como una amenaza inusual, todo el Estado de Estados Unidos, las 32 agencias, ¿no es así? De las 32 agencias que funcionan ahí en Estados Unidos, empezaron a generar cualquier cantidad de políticas para derrocar al enemigo. ¿Quién era el enemigo? Venezuela. Llega el año 2018 y en el año 2018 Donald Trump decide que va a pasar una fase de la agresión a una nueva fase, porque cada fracaso de la agresión o de los intentos de magnicidio, de intentos de invasión, era una escalada de la agresión, y ustedes allí permanente y ahí resistiendo. Por eso es que, repito, somos un pueblo heroico. Sigue avanzando en el año 2018, llega el año 2019 y ya se había preparado el escenario para poder conocer a un supuesto gobierno interino, a un supuesto presidente interino, pero todo eso ya tenía un propósito, y era derrocar al gobierno y derrocarlos a ustedes,
al pueblo, a la Fuerza Armada. Los ojos se enfilaron hacia la Fuerza Armada y los ataques eran hacia la Fuerza Armada permanentemente para fracturarlos. No pudieron fracturarlos, la guerra continuaba, la guerra psicológica continuaba, pero allí, frente a eso, pudimos salir adelante defendiendo la verdad. Y defendiendo la verdad era contar los hechos de manera objetiva, rigurosa, en el lugar y en el momento oportuno, que fue lo que ocurrió, por ejemplo, el 23 de febrero del 2019, cuando ellos intentaron ingresar la supuesta ayuda humanitaria. El primer fracaso fue cuando Telesur estaba allí en el puente y logramos descifrar cuál era ese falso positivo. Y era que ellos robaron las tanquetas de la Guardia Nacional para tratar de pasarlas hacia Colombia y decir que Venezuela estaba agrediendo a Colombia, y de allí venía la fase ahora de la agresión por parte de ellos de intentar ingresar la supuesta ayuda humanitaria. La verdad prevaleció y fue defendida, pero con los hechos objetivos. Y eso es lo que siempre, por ejemplo, desde nuestros espacios, desde nuestra responsabilidad como periodistas, intentamos hacer permanentemente para poder, en medio de esa guerra, tener una luz y decir, no, la verdad fue esta, y nos estaban atacando y nos estaban diciendo. Y eso fue lo que ocurrió en ese momento del 23 de febrero, por ejemplo, que ellos intentaron ingresar a la supuesta ayuda humanitaria, y además descubrimos momentos más adelante que ellos, la intención no era precisamente que los camiones entraran, sino quemar los camiones para generar luego que en Naciones Unidas se pudiera dar el Consejo de Seguridad y generar toda una situación internacional para invadirnos desde otra forma. Y luego de allí, bueno, ellos fracasaron, Guaidó le mintió a Iván Duque le dijo, mire, ¿dónde están los militares que ustedes nos habían prometido? Él empezó a llamar y nadie le contestó de los militares, porque fue y siempre ha sido el cazador cazado. Es decir, yo no puedo entender, eso que lo explica el profesor, cómo Estados Unidos, siendo la gran potencia, se deja engañar de esa manera. Y siguieron de fracaso en fracaso, luego vino el intento de golpe de Estado del 30 de abril, luego vino más sanciones económicas, la agresión al sistema eléctrico que hizo que el país quedara a oscuras por un mes. ¿Qué país soporta eso? ¿Qué pueblo soporta eso? Solamente un pueblo capacitado que logra descifrar cuál es la mentira y cuál es la verdad, y que no deja que la guerra cognitiva o la guerra psicológica los atrape. Por eso yo soy cada vez más una admiradora, una fan del pueblo venezolano, y yo soy del pueblo venezolano, porque no hubiésemos podido resistir sin esta capacidad de organización, de logística, de comprensión de los líderes y lideresas de las comunidades, que desde su trinchera van entendiendo los procesos y los ataques. Las amenazas no han terminado, ellos siguen reconociendo a Guaidó a pesar de que es la nada, que es el supuesto presidente. Se acercan a Venezuela por la situación que ocurre ahorita entre Ucrania y Rusia, y entonces necesitan nuestro petróleo. Eso es una realidad y un hecho, y aquí estamos, como ha dicho el presidente Nicolás Maduro, aquí estamos, nosotros somos capaces de negociar, de venderle petróleo a quien sea, pero lo que sí no vamos a negociar es nuestra dignidad y nuestra capacidad de seguir luchando por nuestra independencia, por la soberanía y por todo lo que estos principios que nos han mantenido y siguen sosteniendo esta resistencia, y por eso somos tan admirados en Latinoamérica, y por eso somos una amenaza para Estados Unidos, porque nadie resiste como hemos resistido nosotros.